Entonces estamos en la segunda parte de la clase del viernes 7 y después de trabajar en pequeños grupos, tratando de analizar cómo se fue dando esta evolución del estudio del desarrollo motor, a partir de la consigna del trabajo práctico, de cuál fue el periodo, quiénes fueron los investigadores, qué problemas resolvieron, qué teorías elaboraron, qué implicancias, qué métodos usaron para esas teorías y qué implicancias tuvo esos saberes y esas teorías en el campo de la actividad física y el deporte. Les vamos a pedir que algún representante de cada uno de los subgrupos nos cuente, comparta con todos cuál fue la pregunta que les quedó pendiente para que podamos analizarlas con el resto de los grupos. Así que tome la palabra. Vamos, si les parece, podemos empezar por sala. Si se acuerdan cuáles eran los números de sala, así vamos teniendo un orden. Empecemos por los que estaban en la sala 1. ¿Quién nos va a contar lo que conversaron o cuál es la pregunta que les quedó pendiente en la sala 1? ¿Se acuerdan quiénes estaban en la sala 1? Bien, no se acuerdan. ¿Alguien? ¿Un grupo? Hola, profe. Sí, Jezabel. Estaba esperando a que hablen mis compañeros, pero ni me habla. Vos sos sala... Hola. Perdón, Jezabel, ¿vos sos de la sala 1? Sí. Bien, buenísimo. Digo para ver si vamos siguiendo, o sea que todos los que son de la sala 1 y estuvieron con Jezabel, vamos escuchando lo que dijo Jezabel a ver si podemos aportar algo más. Dale, Jezabel, tenés la palabra. Bueno, la verdad que a todos nos surgió la duda de cuando habló Candelaria, si no me equivoco, se llama así, Sí. sobre el último periodo. A todos nos dio la misma duda que a ella, no sabemos muy bien de qué se trata el periodo, Ajá. ya que yo a los chicos les estaba contando lo que yo saqué de mi apunte, lo que remarqué, y era que no se pueden justificar o dar un sí, un porqué de los cambios que hay en ese periodo. No hay un porqué del cambio. Y a todos nos surgió la misma duda de por qué no hay un porqué del cambio. Y eso, no sé si mis compañeros van a decir algo más, pero no sabemos del porqué del cambio, ya que todos los periodos tienen un justificativo o algo que los respalde, algo científico o algo que respalde sus cambios y las aptitudes. Pero este no tiene un cambio. Dicen que hay algo, acá que leo el apunte, que hay una comprensión de lo existente, pero no explican la dinámica del cambio, ya que consideran que pueden haber los cambios se pueden determinar por dichos cambios. Hay muchos cambios, no hay un cambio concreto. Bien, o sea que ustedes, la pregunta central de ustedes gira en por qué estamos pensando en un pasaje de un cuarto a un quinto periodo del desarrollo motor, es decir, del periodo cognitivo al periodo de reconceptualización. Eso es lo que es, ahí queda la duda de ustedes, ¿sí? O en eso se focalizaría la duda de ustedes. Bien, sí, porque el texto empezó con que el estudio, con el desarrollo motor empezó a reconceptualizarse, y ahí empezó a decidir de por qué los cambios que había. Bien. Bien, esa es la pregunta que tiene el grupo. Vamos a ir escuchando cuáles son, porque para ver cuál es el orden que le podemos dar y ver si podemos dejar sentada como cierta secuencia para no empezar por el final, ¿sí? Entonces, la pregunta de ustedes gira en torno a ese pasaje, esa transición entre el cuarto y el quinto periodo. La gente que estuvo en la sala 2, los estudiantes que estuvieron en la sala 2, ¿qué pregunta tienen para compartir? Sí, profe, yo estuve en la sala 2 y escribimos, en los comienzos del estudio del desarrollo motor, ¿cuáles fueron las incidencias sobre la comunidad? Ajá. No sé Bien. si se comprende la pregunta. Bien, eso es, o sea, ustedes le hicieron, Tomás, pensando, a ver si interpreto la pregunta. La idea sería, ¿por qué se empezó a estudiar? ¿Cuáles fueron la incidencia? Es decir, en el 1700, cuando se empieza a estudiar, ¿por qué se empezó a estudiar? ¿Eso es lo que les preocupaba? ¿No? A ver, dame un poquitito más de... No, después de los primeros estudios que hubo, ¿cuáles fueron los resultados que hubo en la comunidad de esos estudios? ¿Qué importancia tuvieron en la comunidad? Ajá. Esa era nuestra duda. Ajá.
Bueno, esa sí, si estamos pensando eso, podemos en todo caso empezar a contestarla porque tiene que ver no solamente con lo que pasó en el primer periodo. Ustedes saben que si ustedes piensan cuándo se empezó a estudiar el desarrollo motor, es muy llamativo que mientras que la humanidad vino estudiando previamente un montón de fenómenos que tenían que ver más con las cuestiones de la naturaleza, la física, la química y demás, y cuestiones que tenían que ver con la biología, nadie se hubiese puesto previamente al final del siglo XVIII, ¿sí? Finales del año 1700 y pico, a indagar de qué manera evolucionaban los niños. ¿Mm? Y esto tiene que ver con la importancia que se les dieron a los niños en la historia de la humanidad. Ustedes saben que durante la antigüedad y la Edad Media se consideraba que los niños eran seres humanos que les faltaba justamente desarrollarse. Y entonces no se les prestaba atención, ¿no? Como que eran seres incompletos y que precisamente como eran seres incompletos y que no tenían una utilidad práctica en la sociedad, los niños no tenían una utilidad, no trabajaban, a menos hasta que alcanzasen alguna edad y pudiesen empezar con el trabajo infantil, que ya en realidad no hacían trabajo infantil, hacían un trabajo, cuando podían empezar a trabajar, hacían el mismo trabajo que los adultos, es decir, los niños cosechaban, iban a las minas, participaban en la construcción, pero hasta que no alcanzaban la forma adulta eran como, digamos, seres con menor importancia. En realidad la niñez empieza a adquirir sentido como objeto de preocupación y se les empieza a dar importancia a partir de la revolución industrial y donde muchos trabajos dejan de ser hechos por niños y empiezan a ser parte de la dedicación de los adultos, y es en ese momento donde la humanidad los reconoce no como seres defectuosos o como seres incompletos, sino que los reconoce como seres humanos en proceso de formación. Y no por Algo nada que el que... quiero sí. agregar, que la categoría infancia es una categoría moderna, no es algo que con anterioridad, como decía la profesora, no estaba dentro de la concepción del ser humano, ¿sí? Es una categoría relativamente nueva, ¿sí? Van a ver que hay otras, como por ejemplo adolescencia, aún más nueva, ¿sí? No es que siempre se pensó como pensamos ahora nosotros, sino que es algo que se fue construyendo a lo largo del desarrollo del conocimiento humano. Y por eso es que, bueno, esto que dice Ceci, ¿no? Estas categorías que se construyen a partir, que no son casuales, que tienen que ver con la forma en la cual se van organizando las sociedades y los lugares que van ocupando en la sociedad los distintos integrantes. Entonces los niños no estaban considerados, digamos, o en realidad empezaban a tener importancia a partir de que podían sumarse al trabajo. Antes eran casi como una carga para la sociedad, ¿no? Que había que cuidar y mantenerlos hasta que pudiesen ser útiles a partir de su capacidad de trabajo. Entonces, bueno, este concepto de la infancia en realidad se empieza a construir a partir de estas primeras investigaciones. Y fíjense cómo pasa casi un siglo y medio hasta que llegamos, no es casual que en el siglo XX empiecen a darse a partir de o sea, después del periodo precursor, el periodo madurativo, que empiecen a darse las primeras investigaciones, digamos, con mayor fundamento, con ya el avance de la psicología experimental, la medicina a partir de la observación. Entonces, como en el segundo periodo es un periodo mucho más corto y desde la cantidad de información que se construye, mucho más fructífero, ¿no? Y en realidad, Tomás, en el primer momento no hubo una incidencia directa de lo que se conocía. No es que en el siglo XIX la gente criaba distintos a sus hijos a partir de las descripciones que hizo Darwin. ¿Sí? En realidad, la incidencia de los estudios del desarrollo motor sobre la sociedad son también muy contemporáneos, son muy del siglo XX. Vos fíjate que recién a partir del año 50 en adelante, todas las investigaciones que hacen todos lo que ustedes estudiaron del periodo madurativo y lo que estudiaron del periodo normativo descriptivo,
empieza a tener alguna transferencia al ámbito de la crianza, ¿no? Fíjense cómo... Escúchame, Sí, Gladys, fuiste más allá de la pregunta, porque por ahí esas preguntas son las que vienen te van a después, hacer vienen después. nosotros. Vienen después. Bueno, perdón. Vienen después. Bueno, entonces, en el primer momento no tenía, en realidad era solo, la preocupación por los niños era solo una preocupación científica. No tenía, nadie dejaba de pegarle a los chicos. Ustedes saben que el castigo a los niños como forma de educación es histórico, ¿no? O sea que y ni tampoco modificaba la forma de las actividades que se les proponían a partir de lo que se había empezado a descubrir. Eso es muy contemporáneo, del siglo pasado. Bien, otra pregunta. Gracias, Tomás. Gracias a la sala 2. Vamos a la sala 3. ¿Quién es de la sala 3 que nos pueda compartir su pregunta? Eran poquitos en la sala 3, porque no sé por qué no... habían hecho un escudo en la sala 3, no dejaban entrar, no podían entrar los que tenían que entrar, todos los que tenían dificultades querían entrar en la sala 3. ¿Quién estuvo en la sala 3 y nos comparte una pregunta? ¿Nadie estuvo en la sala 3? Bien, vamos a la sala 4. ¿Quién estuvo en la sala 4? Ahí va. Yo, profe. Candelaria. Yo era 4. Sí. Creo que puedo responder a la pregunta de mi compañera de la primera sala. Bien. También, o sea que no sé si dejarlo para después. Sí, dejémosla para después. Ahora, Okay. Porque cuando hablemos del último periodo, que le vamos a dedicar un ratito, ahí charlamos sobre la reconceptualización. ¿Y tienen alguna otra pregunta, Candelaria, de otros periodos? Bueno, básicamente la misma que planteé, pero es del mismo periodo que planteé antes, que es a qué apuntan el enfoque ecológico y el enfoque dinámico del último periodo. Ajá. Básicamente esa sería la pregunta. Bien, o sea que seguimos, ese es el que más problema les está trayendo. Bien. Con el resto estuvimos bien. Bien, buenísimo, buenísimo. Vamos a la sala 5. ¿Preguntas de la sala 5? Profe, no llegamos a hablar de todos los periodos y a mí me había surgido una duda que pudo contestarme una compañera. Ajá. Pero ahora que están hablando todos, me surgió otra duda. Teniendo en cuenta que en el primer periodo, en el periodo precursor, las investigaciones se hacían sobre niños, pero no se hacían sobre niños de tipo, no se agarraban diferentes niños que viven en diferentes contextos, sino que se focalizaban capaz en niños cercanos, sobrinos, hijos. ¿Qué tanto se entorpece la investigación teniendo en cuenta que no era algo tan general? O sea, ¿qué importancia tiene el hecho de que cuando se estudia algo, se investiga algo, se investigue desde varios aspectos y no se cierre a un solo lugar porque pierde, o sea, siento que pierde como veracidad porque estás investigando algo que en realidad estás investigando algo que te importa a vos, pero quizás en lo general no estás dando como la respuesta necesaria. No sé si hay una pregunta. Hermoso cuestionamiento, Lautaro. Sí, ¿por qué no les contás el caso de la señora O y los hijos de Piaget? Los hijos de Piaget Dale. Sí, los hijos, digamos, es interesantísimo porque es un interrogante que tenemos, ¿no? Y que hay una conceptualización que se habla de vigilancia epistemológica, ¿sí? Es esta interrogante que vos hacés. ¿Sí? ¿Cómo logramos que eso que se va a mirar, por ejemplo, Piaget hizo toda su obra basándose fundamentalmente en el análisis de sus hijos? Se sentaba y miraba cómo iban creciendo y qué tipo de actividades realizaban y cómo se iban desarrollando. Entonces, y sin embargo Piaget, digamos, la obra de Piaget es reconocida mundialmente y evidentemente esa distancia epistemológica con el objeto, evidentemente esto es una interpretación, Piaget no se vinculaba con los hijos como padre, sino como investigador, pudo tener esa distancia. Bueno, y si no, hay otros recursos para poder
triangular con otros compares, ¿sí? Con pares científicos, no quedarse el científico solo mirando ese objeto, que era lo que decía antes Federico, ¿no? Mi abuela, no es mi abuela, es una persona mayor que está tratando de resolver sus problemas de debilidad en los brazos, por ejemplo, ¿sí? Y lo que pasa es que este primer periodo, el periodo precursor, también es el periodo precursor de la ciencia, no solo del desarrollo motor. Entonces, los métodos científicos estaban en su inicio, ¿sí? Empezando a desarrollarse en todos los campos, ¿sí? Entonces ese camino se fue como modificando, progresando y detallando aún más. No sé si con eso te respondí. Para los que todavía, Ceci, porque quizás no se los presentamos a Piaget. Piaget es el investigador, para los que no tuvieron psicología. ¿Cómo? ¿Viste el sesgo de decir, como Piaget todo el mundo lo conoce? Claro. Sí, ahí aparece y por eso Vygotsky le critica el sesgo social que tiene. Ay, qué bueno, ahí David no solamente leyó a Piaget, sino que además leyó a Vygotsky. Grande, David. Entonces, Piaget fue un suizo, un investigador, un científico suizo, que empezó siendo biólogo y lo vamos a ver, la semana que viene lo vamos a ver justamente, lo vamos a tomar como todas sus investigaciones giran en torno al desarrollo de la inteligencia, y en particular de la inteligencia humana. Y desde la biología, Piaget da cuenta de cómo desde los rudimientos biológicos se construye la inteligencia como capacidad psíquica de resolver problemas de los seres humanos. Bueno, y esas investigaciones, todo lo que vamos a ver, Piaget lo vamos a ver específicamente para ver cómo evoluciona la inteligencia, por la importancia que el desarrollo de la inteligencia tiene para el desarrollo motor, y lo que esas investigaciones, como muy bien les describió Ceci, las hizo con sus hijos. ¿Mm? Entonces, ¿qué valor tiene esto que te explicó Ceci, Lautaro? En realidad, ¿por qué todos seguimos a Piaget? Porque cuando miramos, es más, ojalá ustedes tengan la posibilidad de, los que todavía no tienen hijos, hace un ratito la compañera era Julieta es la que nos presentó la pausa activa, sí, Julieta, que nos presentó la pausa activa y está viendo ahí a sus hijos, ojalá que eso que Julieta va a estudiar le permita ir viendo cómo sus hijos van, o sea, lo que hicimos con Piaget es comprobar a partir de la experiencia que lo que dice Piaget se cumple. Piaget plantea etapas de la evolución de la inteligencia que cualquiera que observe científicamente puede comprobar. Sí. Profe, disculpa, la interrumpa. Soy Rocío. Rocío, perdón, Rocío, viste, digo, ¿quién, Julieta, me quedó tú? Gracias, Rocío. Bueno, todo lo que... Por favor, Rocío, todo lo que vayas a leer la semana que viene, trata de observarlo en tus hijos, ¿sí? Por eso yo te decía que es tan importante que vos puedas ir leyendo, ir viendo, ya que tenés nenes, tenés a tu sobrinita de 1, a tu hijo de 2 y a tu hijo de 3, ahí tenés todo para ver en cada uno de ellos cómo evoluciona la inteligencia. Y la otra Rocío, sí, perdón Rocío, y la otra Rocío había levantado la mano. Sí, nada, sumar un poco a esto porque en nuestro grupo, en la sala, surgió este tema del periodo precursor y nada, lo terminamos tomando, así consensuando un poco y charlando, lo terminamos tomando como que bueno, es el inicio y por algo tiene que estar, porque es como el inicio de toda, como decía la profe de las ciencias, ¿no? Pero en sí, como dato, como método y un montón de cuestiones de investigación, uno no lo puede tomar y hasta algunos los desestiman. Sí, está como registrado como el inicio, por eso calculo que es el nombre de precursor. Pero después en realidad el que hace el gran salto en cuanto a sentar bases es el madurativo. Bien. Y Federico, gracias, Rocío. ¿Y Federico, que levantó la mano? A mí me gustaría colaborar con el tema de la investigación, porque yo también estoy estudiando, estoy haciendo otra carrera también y tenemos una materia que es herramientas de investigación,
Y vos al momento de encarar una investigación, una de las primeras cosas que tenés que hacer es elegir la población, ¿no? Ajá. ¿A qué población va a estar dirigida tu investigación? Ajá. En el momento de elegir tu población, uno puede tomar una población completa, por ejemplo, todos los que residen en Buenos Aires, por ejemplo, o todos los que residen en Avellaneda, o puede tomar una muestra. Ajá. Una muestra significa una parte, ¿sí? Y para que la muestra sea, no para que la muestra, sino para que los resultados sean lo más válidos posibles, uno tiene que tratar que esa muestra sea representativa. Entonces quizás lo que se puede, digamos, cuestionar un poco sobre la etapa precursora es que quizás las muestras no eran lo más representativas posible. Uno puede quizás enfocar su investigación en un sujeto en particular o en una cantidad limitada de sujetos, pero la dificultad que vas a encontrar ahí es que después los resultados van a ser más difíciles de generalizar. O sea, ¿cómo traspolas todos esos resultados que tuviste a toda una población si tu muestra fue muy limitada? Entonces, bueno, son, digamos, estrategias de cómo encarar una investigación, que bueno, tu muestra, cuanto más digamos, cuanto más representativa sea, es mucho más sencillo después decir, bueno, mira, estos resultados se pueden traspolar a toda esta población. ¿Qué hacemos? ¿Y le contestamos? Porque ¿qué hacemos? Dice, claro, justamente lo que Ceci, ahora te doy la palabra, Ceci, justamente lo que Ceci, Federico, porque lo que vos estás planteando es, o sea, como método, es lo que Lautaro cuestiona de lo que no cumplen estas otras investigaciones y de lo que Cecilia quiso explicar a partir de lo de Piaget. Entonces, en realidad, lo que tendríamos que pensar es que ese tipo de método, que es un método cuantitativo a partir de poblaciones, muestras y representatividad de la muestra, puede ser válido para determinados objetos de estudio y que para otros objetos de estudio, como en este caso la inteligencia, que fue lo que estudió Piaget, se requieren otros métodos de estudio. Ceci. Sí, yo pensaba eso, ¿no? Digamos, hay campos científicos que están basados en las evidencias empíricas. Y hay otros, como las ciencias sociales, que justamente cuestionan ese paradigma y que le llevó una discusión muy fuerte epistemológica a lo largo del desarrollo para ver si es ciencia o no es ciencia, ¿sí? Por ejemplo, yo digo Freud, se los presento, así no me dice la profesora que Freud, ustedes saben que tiene una obra muy, muy amplia, muy profusa, vamos a decir, ¿no? Muy prolífica, y casi todos los casos tienen más de 100 años, algunos conceptos están cuestionados hoy, pero fue uno de los pilares del desarrollo de la psicología y del psicoanálisis, y en general casi toda su obra está basada en estudios acerca de casos, estudios de caso. Entonces, cuando la profesora Gladys dice, por ejemplo, el caso Juanito, para presentar un modelo patológico respecto a la fobia, y se sigue usando, aunque se siga cuestionando, aunque hoy esté en cuestión, esto sirvió de base, ¿sí? Y tomó un caso. O, por ejemplo, Isabel DR, para hablar de la histeria, ¿sí? O el caso Dora, también, para hablar de la histeria. Entonces, ese modelo teórico está basado en un caso. Sirvió, y sirvió porque para ese modelo teórico, que es el psicoanálisis, que se describe el aparato psíquico subjetivo, o sea, de un sujeto, y se basa en la singularidad, bueno, vos podés tomar como psicóloga clínica, tomas ese caso y ves, te sirve para poder indagar si esta persona cumple con esos requisitos que plantea ese modelo teórico, aunque se haya basado en un caso, ¿sí? Entonces, fíjate cómo hay debates epistemológicos muy interesantes que ustedes está bueno que se los empiecen a plantear, porque después van a tener que hacer un trabajo final y van a tener que tomar una decisión. Es más, fíjense que con absoluta modestia, ¿no? Lo que voy a plantear, el análisis que nosotros hicimos del tema del crecimiento lo hicimos a partir de dos casos, ¿no?
Lo que Cecilia está hablando de los casos de Freud, nosotros no hicimos una investigación, sino lo que hicimos es tomar dos casos que fueron el de Messi y el de Isinbayeva, precisamente para analizar cómo, si bien uno no puede generalizar, pero sí puede ejemplificar lo que pasa cuando se dan resultados de la evolución de la talla distintos a los que uno esperaría en la trayectoria deportiva de alguien. Entonces, uno dice, ¿puede generalizar lo de Messi? ¿Puede generalizarlo y dice Isinbayeva? No, usa esas situaciones particulares de alguien para pensar cómo inciden dos variables como son la talla y el resultado de esa talla, que es el biotipo que termina teniendo en su futura trayectoria deportiva. Entonces, lo que es importante para poder volver al tema, fíjense que a lo largo de la historia de la humanidad y de la evolución de la ciencia, los distintos investigadores fueron, es más, en algunos casos inventando métodos, o sea, frente a algunos problemas, inventando el método para poder encontrar una respuesta. En algunos casos se basaron en la observación, y uno dice, bueno, pero la observación es objetiva. Lo que hizo Darwin es objetivo. Fíjense que Darwin no solamente observó niños, sino que descubrió la evolución de las especies observando, ¿no? Y uno puede decir, bueno, ¿y lo de Piaget es objetivo? Bueno, Piaget describe la evolución de la inteligencia humana, nadie la había descrito como él, y todos los que, esto que les digo, todos los que nos acercamos a la ciencia y queremos estudiar la inteligencia, vamos comprobando cómo esas etapas se van cumpliendo. Entonces, y seguramente ustedes se van a encontrar esto que les dijo Ceci, cuando llegue el momento de terminar la carrera y tengan que hacer una tesina y tengan que hacer una investigación, se van a encontrar con estas problemáticas. ¿Qué investigo? ¿Qué método utilizo? ¿Utilizo un método quanti, un método quali? Y acá lo que estamos viendo en esta clase es justamente cómo los distintos investigadores fueron encontrándose con distintos problemas y teniendo que usar distintos métodos. ¿Qué es lo que le da la validez? Esto que te dijo Ceci, que les dijo Ceci a todos. Hay lo que se llama una vigilancia epistemológica. Vigilancia epistemológico tiene que ver con el estudio, epistemen es conocimiento científico, logos, estudio del conocimiento científico. Entonces, ¿qué es lo que te da la validez de lo que vos investigás? El campo científico, ¿sí? La validez te la dan tus pares a partir de replicar tu investigación y de hacerte de vigilantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hacen los demás es, bueno, los que estudian epistemología saben de Kuhn, de Lakatos y de toda la evolución de cómo los distintos, Popper, ¿no? La refutación de las teorías, cómo los distintos investigadores tienen distintas estrategias y los epistemólogos tienen distintas estrategias para reconocer cuándo un conocimiento es válido y cuándo hay que una teoría, que es la explicación que se da, hay que refutarla o hay que reformularla. Bien, otra pregunta, si nos quedan un minutito para poder explicar lo de la ecología. La sala, llegamos a la sala 4, ¿la sala 5 tiene alguna pregunta que quiera compartir? Fuera de recién, profe. Bien. Fuera de la sala 5. Gracias, Lautaro. ¿La sala 6 tiene una pregunta? No, profe, estuvimos más que nada viendo el periodo precursor, nos quedamos ahí, creo que quedó bastante contestado y por lo menos en el tema de los casos, mismo el aporte que hizo Federico recién en cuanto al caso poblacional que se tiene que investigar y que quizás en el caso de Darwin, Teilman, no sucedió eso. También a mí me surge algo, digo, en ese momento creo que Darwin no sería lo mismo que yo analice a mis hijas. Pero creo que, bueno, no, que por lo menos por mi parte, creo que por el resto de mis compañeros, lo que veníamos hablando, quedó contestado. Bien, bien, esto que dice Daniel tal cual, y lo que decís Federico, sí, quedó, no, o sea, lo que estábamos diciendo, no estamos refutando tu argumento, estamos diciendo justamente, agradeciendo que vos hayas planteado la posibilidad de la necesidad de tener una muestra de una población, y que eso es posible, por ejemplo, la investigación que hizo Maru, sobre motivación, que estuvimos hablando en la parte anterior de la clase, lo hizo a partir, intentando, porque esas son parte de las limitaciones con las que ustedes
que van a hacer tesinas se van a encontrar, una de las grandes dificultades es buscar muestras representativas, sobre todo cuando uno va a trabajar con viejos, actividad física de los viejos, ¿no? Pero bueno, sí, entendemos, lean el comentario que hizo Federico, es tal cual. No hay un método ideal, ¿no? Hay problemas y los métodos son las herramientas, es la caja de herramientas que tiene un científico. Gracias, Daniel. Algo que Sí. quiero agregar, Gladys. Sí. Nosotros en la línea de investigación que está dirigiendo Gladys, tenemos en general investigaciones que son basadas en las tesinas que presentan los estudiantes, que son desde el paradigma positivista, o sea, cuantitativos generalmente. Pero también tenemos algunas de sesgo o de fundamento antropológico que son basados en un caso. ¿Por qué? Porque nos parece que se complementan, ¿eh? No es que hay uno que está bien y otro que está mal, cada cual va a encontrar su perspectiva con la cual se sienta más afín y desarrolle allí su capacidad de construir conocimiento. Tal cual. Y bien, ¿y la sala 7? ¿Alguna pregunta de la sala 7? ¿No hay nadie de la sala 7? No, Vamos no, a la todo sala. bien, todo bien. ¿Iván? Yo, acá. ¿Y? Mire, nuestro grupo, más que hacerse una pregunta en sí sobre alguno de los periodos, llegamos como a una conclusión que estaría interesante plantear, que es la idea de que los estudios en sí y los periodos son de hace bastante tiempo, ¿no? Y lo que llegamos a la conclusión nosotros era de que tendríamos que poder realizar estudios actualizados, con las necesidades actualizadas, porque incluso la tecnología ahora en muchos casos sobreestimula a los chicos en todas las edades y muchas veces tienen mucha teoría por justamente la estimulación de videos, canciones, información, lo que sea, pero tienen poca práctica, justamente por estar mucho tiempo, tienen mucha carga horaria frente a una pantalla o con sobreestimulación. Eso era como el planteo que teníamos nosotros, que habría que adaptar los estudios a las necesidades actuales. Nada más. Qué interesante, Iván. Y es lo que decimos siempre, ¿no? Vos sabés que una de nuestras preocupaciones, y lo planteamos con Cecilia, es nosotros estamos justamente dando cuenta de la evolución de un desarrollo motor construida a partir de determinadas prácticas de actividad física de los niños. Y justamente una de las preocupaciones que están teniendo los investigadores y que vieron que nosotros venimos insistiendo con esta cuestión es ¿qué va a pasar? O sea, no tenemos algunas investigaciones muy recientes que no han permitido hacer un estudio longitudinal para ver cuál es el impacto. Tenemos algunas, o sea, quizás no con la suficiente sistematización como para que puedan estar publicadas no como artículos, sino como manuales, como libros, de cuál es ese impacto y si ese impacto está modificando las etapas que nosotros venimos planteando respecto del desarrollo motor, ¿sí? Es decir, cómo esa estimulación, si retomamos lo que dijo Celia antes, y nos vamos al periodo madurativo, cómo toda esa inmersión en la tecnología incide en lo madurativo. Si lo adelanta, si lo atrasa, si esto que plantea Feigenbaum, que es un investigador muy interesante, que es el déficit del ejercicio, ¿no? Y la tríada pediátrica de la inactividad física, cómo eso está incidiendo, porque no son minoría en este momento los chicos que están bajo los efectos de la tecnología. Sobre todo en la era del COVID son mayoría, ¿no? Y la inactividad física es lo que está atravesando la mayoría. Así que muy interesante el comentario. Vamos a la 8. Vamos, así nos quedan unos minutitos para plantear el tema de lo ecológico y lo reconceptual. En la sala 8. ¿Se me escucha ahí? Sí, Rocío. Nosotros en la sala 8 estuvimos, como que vimos un pantallazo un poquito de cada periodo, charlamos algunas cosas, y una de las cosas que surgió, y que tratamos de contestarlo entre nosotros, pero queremos ver si realmente estamos en lo correcto, es en el periodo madurativo, en la parte de la escuela soviética, plantean la motricidad voluntaria en el primer año de vida,
y aparece la batería de eficiencia motriz. Bien, ahí se quedó. Sí. No, sobre la batería de eficiencia motriz. La duda puntual es un método que permite detectar problemas motores y de eficiencia motriz como más por el enfoque patológico, o porque la frase batería motriz, volvemos a esto de los conceptos, refiere quizás a simple vista, sin escucharlo, es más objeto. Ese es lo que nos surgió esa duda, y bueno, y después adherimos al periodo de reconceptualización interaccionista, charlamos de los dos enfoques, pero nada, nos gustaría después, sabemos que se va a profundizar, así que bien, vamos con la duda esta de la batería de eficiencia. Bien, y vamos a la última pregunta, así contestamos lo de, así vemos cuánto tiempo le podemos dedicar. Vamos a hablar mucho de qué pasó con Rusia y cómo incidió la política y la Guerra Fría en todo lo que podríamos haber enriquecido el estudio del desarrollo motor a partir de todo lo que los rusos sabían sobre el cerebro y la motricidad. Vamos a la sala 9, nos queda entonces lo de la motricidad, la interpretación de la motricidad desde la perspectiva rusa, y vamos a el periodo de reconceptualización después de que escuchemos la pregunta de la sala 9. Profe, en la sala 9 también en realidad nos surgieron dudas en cuanto al último periodo, pero ya más o menos lo puedo responder la profe con esto de los métodos de investigación, porque uno lee la descripción de este periodo, digamos, a qué apunta, como dice que son modelos de control motor y de la coordinación, digamos, que necesitan de una entidad exterior, ¿no? Como causante del cambio, y que se opone a los enfoques, ¿no? Autónomos, digamos. Leímos eso. Entonces decíamos, vimos ese concepto que dice de affordance o utilidad percibida. Entonces decíamos, bueno, en este periodo, ¿cuál es el método imperante para investigar estas cosas? Hay claramente una observación, hay valoración clínica, porque en el ámbito de la terapia y lo que es la reeducación motriz, psicomotriz, hay valoraciones clínicas. Pero decíamos, bueno, pero seguramente haya más métodos dentro de todo este periodo, en los muchos estudios e investigaciones que se hayan hecho, que tengan que ver con lo experimental, con lo que decía la profe del estudio del caso, ¿no? Entonces, nada, ¿no? Es como que lo que más nos surgió duda, lo que nos dio duda era la metodología de investigación, si había una imperante o no en todo este periodo. Porque bueno, creemos que seguramente, como dijo la profe, para llegar a un conocimiento no exista un único método de estudio. Qué interesante, aparte ya empezaron a usar el concepto de affordance, bien, me encantó, me encantó. Bueno, vamos a retomar un poquitito desde lo ruso y terminar con lo de la reconceptualización y demás. Lo primero que tenemos que decir es que fíjense que una de las preocupaciones que hubo para estudiar el desarrollo motor tuvo que ver con o sea, a partir de que se vio, creo que uno de los pilares fue Hessel. Cuando Hessel y todo el periodo madurativo, Hessel, Shirley y demás, pudieron hacer esa progresión de la mielinización y cómo se iban adquiriendo las distintas conductas motrices, medio que marcaron, digamos, un hito, y todos lo que empezaron a hacer es ver eso que ya estaba descubierto, que eran las leyes cefalocaudal y próximo distal, más que investigar eso que ya estaba afirmado, qué pasaba con los chicos que no llegaban a cumplir esas leyes. Y entonces gran parte de las investigaciones se derivaron a lo que fue el origen de la psicomotricidad, que es investigar la discapacidad. Es decir, ¿por qué hay chicos que no se sientan? ¿Por qué hay chicos que no caminan? ¿Por qué hay chicos que no pueden agarrar? ¿Por qué hay chicos que no se concentran y se caen, se llevan las cosas por delante? Bien. Todo lo que tenía que ver con las alteraciones, o sea, la discapacidad motriz, fue uno de los ejes de la investigación de la psicomotricidad, y ahí es donde empieza toda la rama de empezar a pensar ya no
la motricidad específicamente desde una perspectiva biológica y neurológica, sino también desde una perspectiva cognitiva, ¿no? Y ahí es donde va apareciendo primero el periodo normativo y después el periodo cognitivo. Respecto de Rusia hay que abrir un capítulo aparte que es qué llegamos a saber de las investigaciones, porque fíjense que casi todas las investigaciones venían de Francia, que Francia fue una de las pioneras, todos los psicomotricistas, desde Le Bourge, Lapierre, Couturier, bien, y desde los orígenes de la psicomotricidad, Duré, los primeros psicomotricistas a principios del siglo pasado, se preocuparon fundamentalmente por esta relación entre lo mental y lo motriz para tratar de encontrar la justificación de esas alteraciones de la motricidad. Y por su lado, los yanquis se preocuparon más por ver cómo se organizaba el conocimiento a partir de la percepción. O sea, unos preocupados por la discapacidad en Europa, los alemanes y los franceses, y los yanquis más preocupados por la relación entre moverse, percibir y moverse. Los yanquis y los canadienses. Y en el medio, ¿dónde quedaron los rusos? Los rusos tenían una mirada materialista de la motricidad. Los rusos, desde el materialismo histórico, ¿sí? Rusia, y desde la mirada marxista de la motricidad, pensaban que la motricidad era la transformadora de la naturaleza. Ustedes saben que Marx tiene una concepción del trabajo, una concepción de la acción, de la praxis, como desde esta cosa que vos planteás de la motricidad voluntaria, Rocío, que es justamente la acción, el trabajo y la voluntad humana la que transforma la naturaleza. Y eso viene en el contexto de una concepción de la organización de la sociedad, de cómo se produce, de la distribución, bueno, todo lo que es la concepción marxista, no comunista, no hablamos de comunismo, que es una forma de organización política y social, sino que hablamos de marxismo, que es una concepción filosófica. Bien, todos los investigadores rusos, Luria, Leontiev, bien, todos los que estudiaron previo a la Segunda Guerra Mundial, todos los que estudiaron el cerebro, llegaron a investigaciones que es más, cuando se bajó la cortina y se vio lo que sabían los rusos, entre ellos se descubrió a Vygotsky, todos los aportes de Vygotsky nos llegaron después de que cayó la cortina de hierro y pudimos empezar, o sea, los saberes de los rusos pudieron llegar a Occidente. Lo que en ese momento, toda esa mirada del desarrollo motor que estaba íntimamente ligada a una concepción marxista y materialista de entender la humanidad, fueron vedados para nosotros, ¿sí? Es decir, nosotros no tuvimos acceso a esa forma y a esas investigaciones que tenían los rusos respecto del desarrollo motor. En cambio, lo único que traspasó la cortina de hierro fueron las investigaciones que tenían que ver con la discapacidad. Y ahí es donde nos llegan todas las investigaciones de Oseresky y de los otros rusos, donde lo que parecía que la discapacidad estaba como menos teñida de ideología. Entonces, esas investigaciones de Oseresky son cuando se habla de batería, ¿qué es una batería? Una batería es un conjunto de técnicas que se usan para investigar cuando un chico tiene una discapacidad o no tiene una discapacidad. Y por ejemplo, todas esas baterías, todas esas pruebas, batería se llama un conjunto de pruebas. Las pruebas son parte de un método experimental. Vos usás esas pruebas, se las tomás a los chicos, es lo que se llaman test, y a partir de esos test, de acuerdo a la respuesta que tienen los chicos, vos sabés si tienen una discapacidad o no. Por ejemplo, les voy a hacer un ejemplo uno de los test de Oseresky es este. Se hace un conito de papel y se le dice a un nene, mirá por el telescopio. ¿Cuál es mi ojo dominante? Haga lateralidad cruzada. Mirá por el telescopio. El derecho. Bien, el derecho. Escuchá por el teléfono. El izquierdo. Bien, ¿qué tengo? ¿Tengo la misma lateralidad para mis órganos de los sentidos?
No. Bien, esas cosas las descubrió Zariski. Y de esa forma, esas son parte de las baterías de Oseresky, ¿no? Y muchas que tienen que ver con el equilibrio, con la manualidad. Entonces, esas cosas sí nos llegaron. ¿Por qué? Porque esas cosas que a pesar de que eran rusas, como estaban abocadas a la discapacidad y estaban menos teñidas de ideología, no llegaron. Y es más, tienen tanta validez epistemológica y científica que quienes se dedican a la discapacidad las siguen usando para evaluar a niños con discapacidad. ¿Mm? Bien, y vamos a lo último. No sé si aclaré tu duda, Rocío, y la de tu grupo. Sí, perfecto, perfecto. Bien. Sí, era Es eso más, puntualmente. si les interesa, vayan a buscar. Bien, batería es eso, es el conjunto de pruebas. Es más, pongan en internet batería de Oseresky y van a encontrar estas cosas que yo les digo y muchas más. ¿Mm? Bien, y a lo último, ¿qué pasó? Porque les digo, el periodo de reconceptualización. Uy, ¿alguien está compartiendo ahí? ¿O estoy yo que me apareció algo acá? No, profe, acá no se ve nada. Ah, bien, me apareció, de pronto se me puso la pantalla negra y me apareció una alerta de virus, perdonen. Y si vamos al último periodo, el de reconceptualización, ese es un periodo que me permití pensarlo como, en este intento que hacemos quienes estamos investigando, me permití pensarlo como un quinto periodo, como investigadora del desarrollo motor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos el texto de Ruiz Pérez dice, este periodo empieza en los 70. Empieza en los 70 con el auge del periodo cognitivo y todo lo que es el procesamiento de la información. ¿Qué es el proceso de la información? Lo vimos ya en la segunda clase. En la primera clase es tratar de explicar los aspectos cognitivos de la motricidad. Y da una explicación, el procesamiento de la información, que dicen los investigadores, para que alguien pueda moverse, percibe, decide, ejecuta y se retroalimenta. Y esa es una forma de interpretar la acción motriz, de realizar y de explicar la motricidad, que nos deja muy cómodos. Pero hay otros investigadores que no se quedaron cómodos con esta explicación del control motor y del procesamiento de la información, y que avanzaron y que empezaron a criticar. Por ejemplo, una de las grandes críticas, ¿cuál es? Esto de pensar que uno tiene que seguir por los 4 pasos para moverse. Algunos dicen, bueno, en realidad pensamos que el cerebro humano actúa de una forma tan rápida que nos da lugar para que se den esas 4 instancias. Y ahí es donde aparecen todas las teorías de los sistemas dinámicos y las teorías ecológicas y las teorías de la percepción. En este momento hay que están batallando y discutiendo epistemológicamente entre sí en el campo de la actividad física y sobre todo del deporte, porque a quienes les interesa el deporte en este momento hay un gran auge de todo lo que son las teorías de los sistemas dinámicos y las teorías ecológicas, tratando de explicar cómo se aprenden y cómo se resuelven, cómo se deberían aprender los deportes para poder resolver las situaciones que el deporte me plantea. ¿Sí? No podemos seguir aprendiendo como aprendíamos en la época normativa descriptiva. Aprender un deporte en la época normativa era aprender a hacer el golpe de manos altas de voleibol contra la pared. ¿Sí? Si yo se los describo, o sea, cómo, por ejemplo, con Cecilia, nosotros que aprendimos con un pie en el periodo normativo y con un pie en el periodo cognitivo, aprendíamos voleibol pegándole a la pelota contra la pared y haciendo cada vez con mayor ajuste las manos, la ventana, los dedos, los codos, bien. Aprendíamos a jugar al voleibol pegándole la pelota contra la pared. En el periodo cognitivo, todos los entrenadores nuestros que llegaron de Italia, ¿sí? Pisani a la cabeza, Ceci, no sé si te acordás de él, tercer año de teoría del entrenamiento, bueno, Pisani dijo, no, se peleaba con otro profesor y decía, no se enseña a jugar al voleibol así, para que aprendamos a jugar al voleibol, como dijo Pitera, crucen una soga y jueguen a pasarse la pelota por arriba de la soga. El voleibol no es pegarle a la pelota contra la pared,
el voleibol es percibir la pelota, decidir dónde me tengo que ubicar y decidir dónde la voy a mandar. Y después lo último es tirar la pelota para el otro lado, y ver dónde la tiro y cómo la tiro. Bien, a esa explicación que se dio en el periodo de procesamiento de la información y el periodo cognitivo, aparecen un montón de investigadores que lo critican. ¿Y lo critican desde dónde? Desde estas nuevas teorías. Sí, que yo sé, ahí Federico puso en el foro que quiere más investigación, más información. Después les voy a subir al foro más información. No lo voy a poner en el aula, pero a todos los que les interese, es un tema que yo estuve investigando bastante sobre las nuevas teorías, las explicaciones desde los sistemas dinámicos y demás, y el sistema y la psicología ecológica. ¿Qué plantean estas teorías? La teoría de los sistemas dinámicos lo que plantea es que en realidad el sujeto es un sujeto en un medio que se autoorganiza y que va a ir dando respuestas al medio en función de los estímulos que recibe. Y que a veces va a poder hacer esos distintos procesos y que a veces, como plantea la psicología ecológica, a veces directamente a partir de la percepción, va a tener producto de una forma de organización que tiene nuestro psiquismo, que es ir formando patrones ópticos motores, va a poder ir dando casi como respuestas automáticas que no requieran tanta elaboración. Bien, todo eso que les estoy contando está en periodo experimental en el campo de la enseñanza de los deportes a partir de lo que se llaman las pedagogías no lineales. Las pedagogías no lineales apuntan a otra forma de enseñar las habilidades motrices y fundamentalmente los deportes a partir de estos conceptos que ustedes estuvieron leyendo ahí, que son los affordances, es decir, las oportunidades, cómo yo creo una situación de juego para que los chicos aprendan a darse cuenta de cómo tienen que resolver, y las constraints, que son las constricciones, cómo yo genero. Les voy a dar un ejemplo de affordances y constraints, ¿sí? Yo tengo un grupo de voleibol. Un grupo de voleibol que no llega a la pelota, porque todos tiran la pelota bajita y no llegan a la pelota. Tiran la pelota, están jugando al tipo Newcomb, se están tirando la pelota de un lado del otro de la soga, bien. Y todos tiran la pelota bajita y rasante. Entonces yo digo, bueno, yo en realidad lo que quiero es que estos chicos aprendan a ubicarse debajo de la pelota, aprendan a percibir las trayectorias, puedan hacer esto que se llama el cálculo óptico-motor. ¿Cómo hago? Los pongo a lanzarse la pelota alta y para arriba. Si eso no es el voleibol. El voleibol es una red, es una soga, y que la pelota no pique de mi lado. ¿Qué hago para que los chicos aprendan a tirar la pelota alta? ¿Qué harían ustedes? Profe. ¿Qué harías, Lautaro? Acá, con lo que decís vos, me hace acordar algo que vimos, no sé, alguno de nosotros, que mis compañeros está con el profesor Jude en la clase de fundamentos. Sí, estaba pensando lo mismo. Justamente esta semana vimos algo hicimos un trabajo acerca de la diferencia entre, no me acuerdo bien qué era, la enseñanza competitiva. Comprensiva. La comprensiva competitiva o la enseñanza tradicional. Y la enseñanza tradicional se basaba, así como decís vos, en perfeccionar la técnica aislada de lo que es el deporte, y la otra se hablaba ya de empezar a practicar, o sea, que aprendan esa técnica dentro del contexto en el que se desarrolla el deporte, para también ya saber para qué están haciendo eso y de qué forma tienen que hacerlo. Yo creo que es más que nada eso, ¿no? Yo lo que haría es hacerlos aprender dentro del contexto del deporte que están realizando, y no aislar la técnica como algo aparte del deporte, porque en realidad son un conjunto. Tal cual, Lautaro, lo que te está explicando Jude te está diciendo, hay que salir del periodo normativo y hay que ir al periodo cognitivo. Y yo te estoy planteando, hay que ir al periodo de reconceptualización. Entonces vos sos profe, estás en la escuelita de voleibol de tu barrio, y ves que los pibes tiran la pelota bajita. Y como tiran la pelota bajita, no llegan a acomodarse, no llegan a hacer el cal. Tienen que aprender a leer la trayectoria de la pelota. Entonces, ¿qué harían? Una respuesta. ¿Qué harían para que los chicos tiren la pelota alta?
Podríamos... Una red. Una red. un- ¿Y qué harías, Claro, Rocío, con la red? podríamos proponer un juego donde la red esté, por ejemplo, primero una altura, el desafío sea superarlo, después subirla, superarlo, después, y ahí hasta para que ellos lo tomen como un juego, pero estén incorporando este desafío de tirar más alta la pelota. Bien, diste la solución. Si yo quiero que los pibes tiren la pelota alta, no les digo tiren la pelota alta, subo la red, subo la soga. Eso de subir la soga, ese es el constraint. Esa es la intervención que yo tengo como docente de cambiarles la situación para obligarlos a que ellos encuentren la respuesta, que es tirar la pelota más alta. Segunda situación, juegan uno al lado del otro y dejan vacía la parte de atrás de la cancha. ¿Qué hago? Están jugando 2 contra 2. Juegan los dos a la par y la pelota, el equipo contrario les tira toda la pelota atrás. ¿Qué hago? Y es similar a lo de la red. Podemos pautar, dar una consigna, decir, bueno, mientras si mi compañero está adelante, el otro tiene No, que estar atrás. consignas no, porque esa es tu respuesta. ¿Qué hago? ¿Qué le genero? No, no te lo digo así apasionadamente, no te enojes, Rocío. ¿Qué hago yo? No digo nada. ¿Qué hago? ¿Qué modifico para que los chicos, en lugar de estar los dos a la par, tengan que cubrir la parte de atrás de la cancha? Los hago rotar. Los hago rotar. Piensen en modificar el lugar donde están. ¿Qué harían? Y si no, ponerlos atrás o poner uno delante del otro. No pongan, modifiquen el lugar donde están los chicos. Eso es lo que hace la reconceptualización. No da respuestas, genera constricciones. Miren, les digo, está la cancha, se ponen uno a la par del otro. Para que estén uno delante del otro, ¿qué les hago? Achicamos Acá en la cancha. Y se las hago como Angosta. angosta y como Lineal. y larga. Vertical. Entonces, cuando yo les hago la cancha angosta, los obligo a que estén ¿qué? Uno detrás del otro. Y entonces aprendan que uno tiene que cuidarle el espacio al otro. No sé si se entiende la diferencia de lo que estoy planteando. Bien. Unos ejercicios reducidos. Sí, estamos pensando en la iniciación, todas estas teorías están pensando en el desarrollo motor, en el aprendizaje de los deportes. Bien, estos 2 ejemplos que di es para que ustedes entiendan cuál es la idea de pasar a una reconceptualización. Profe. ¿Sí? ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Por fin, Sí, ¿nos ayuda? profe. Sí. ¿Me puede repetir porque se me cortó? Bien, y con esto cierro, porque ya estamos repasados de la hora. Pensar la crítica que en este momento tiene las miradas que tenemos sobre el estudio del desarrollo motor es fundamentalmente al último de los periodos y de las paradigmas con el que estamos pensando el desarrollo motor, que es el procesamiento de la información. El procesamiento de la información, percibir, decidir, ejecutar y retroalimentarse, ¿está aceptado? Sí. Está aceptado como forma cognitiva de resolver la actividad motriz. Pero ¿está aceptado por todos o empieza a ser criticado? Esto también es un movimiento epistemológico. Algo que fue aceptado durante mucho tiempo empieza a tener explicaciones distintas de algunos que esta explicación no los convence. Entonces, los que no se convencen con esa explicación empiezan a buscar con otros métodos otras explicaciones distintas. ¿Quiénes son esos? Para Ruiz Pérez están todos en el mismo periodo, que es el cognitivo. Para mí, que vengo estudiando eso, una cosa es estar parado en el procesamiento de la información, que te permite esto que te dijo Jude a vos, Lautaro, y a toda la clase, ¿sí? El periodo cognitivo lo que genera es una enseñanza basada en la comprensión. Es decir, no te muestro cómo moverte, te exijo que pienses, ¿sí? Cómo resolver la situación, y a partir de resolver la situación, percibir, decidir y ejecutar, vas a ir aprendiendo las técnicas. Esa es enseñanza basada en la comprensión. ¿Qué es la pedagogía no lineal? Que es la que está basada en el periodo, en las teorías de los sistemas dinámicos y en la psicología ecológica. Yo como profe genero una situación problema para que los estudiantes, veo un problema, tiran la pelota baja,
se ponen uno al lado del otro, no cubren los espacios vacíos. ¿Qué les digo? Cubran los espacios, tiren la pelota más alta. No, genero una constricción. Modifico la situación de juego para que los estudiantes se vean constreñidos a buscar una respuesta a ese problema que les planteo. Quédense con eso. ¿Qué quiere decir constreñidos? ¿Cómo? Constreñidos, ¿qué quiere decir? Exigidos, o sea que yo les pongo constraints, que sería constreñimiento, es limitación. Yo lo que hago es limitar, no porque no los dejo mover, sino porque genero unas condiciones determinadas para que ellos tengan que dar respuesta en el marco de esas limitaciones. Y las affordances, que son las oportunidades, son estas nuevas posibilidades que se generan en las nuevas respuestas que ellos van encontrando a partir de que yo no los dejo hacer determinada cosa. Si yo les achico la cancha, no los dejo estar uno al lado del otro. Entonces, esa es mi limitación, pero al mismo tiempo les estoy dando una oportunidad, que empiecen a descubrir que la cancha no es solamente para el costado, que la cancha tiene un qué, un adelante y atrás, que es todo el espacio que yo tengo que cubrir. ¿Mm? ¿Es sencillo esto de entender? No, no es sencillo. ¿Está aceptado por todos los investigadores en este momento? No. Empieza a tratar de encontrar, ¿por qué? Porque aparte tiene que pelearse con el procesamiento de la información, que es el paradigma dominante. ¿Mm? Hay explicaciones de esta forma de entender a partir de los constreñimientos y las limitaciones y las oportunidades o la teoría de los sistemas dinámicos, desarrollo motor. No. Las únicas investigaciones que hay en este momento están referidas, es más, esto que les estoy planteando no se usa solamente para la iniciación deportiva. Hay muchos equipos de fútbol, ¿sí? Y muchos esta idea de las teorías, de la pedagogía no lineal, se está usando también en el campo de el rendimiento deportivo. ¿Mm? Bien. Basta para mí hoy, ¿eh? Un aplauso para la profesora que se esforzó un montón. Gracias. Basta para mí, porque aparte, ya les digo, voy a buscar para la semana que viene una forma de dar clase parada, porque tengo problemas, me canso de estar sentada. Así que voy a buscar para la semana que viene, me van a ver parada dando clase. Voy a volver al aula. Voy a organizar, el pizarrón no lo voy a poder poner porque no lo van a poder ver. Pero, bueno, ¿cómo estamos? Bien. ¿Estamos bien? Excelente. Bien, vamos a hacer los avisos parroquiales. Vamos a resolver la pausa activa después del primer parcial. Todos los que no pudieron entregar la pausa activa lo vamos a resolver después del primer parcial. Tomás, ayúdanos con tu micrófono. Bien. El segundo, proyecto acompañamos. No sé qué ibas a preguntar, Eugenia, no sé si todavía estás ahí o ya te fuiste. Sí, acá estoy. ¿Qué ibas a preguntar, Eugenia? Mi duda era porque en realidad conseguí una persona mayor a 60 años, sí, pero que aún no está inscripta, pero sí, me planteó que ella no quiere. Bien. Ante eso, o sea, yo conseguí la información, tengo sus datos y demás, pero no tendría el aval de dar el paso a inscribirla. Bien, entonces vos si vos podés, lo que nos podés hacer es inscribirla en el formulario, no en el vacunate. Inscribirla en el formulario, aunque sea con datos mínimos, y justificar, viste que el formulario dice observaciones de por qué. Ahí decís, esta señora no está vacunada, no se quiere inscribir, no esto, no lo otro, y por esto. Claro, okay. Y si tenés la información, es valioso saber por qué no se quiere vacunar. Porque tiene miedo, porque está en contra de las vacunas, porque está esperando que venga la Pfizer, etc. Así que es una información, digamos que después, digamos, en toda la nación se va, o por lo menos todos los que participaron, es un dato valiosísimo saber quiénes no se vacunan y por qué. No es que las obligás a que se vacunen. El objetivo del proyecto no es anotar a la gente a que se vacune, sino
como tener esa información de qué está pasando con esas personas que no están inscriptas. Las dos cosas. Las dos cosas, claro. Sí, que generar conciencia, pero no tener la obligación. Si la persona te dice, mira, yo ni loca me vacuno, hasta que no pasen los 20 años de garantizar los efectos a largo plazo, no importa, vos registrás, pero quizás buenísimo, los ayudás a tomar conciencia. Muchas gracias. Bien. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, Celia. Dos son en realidad. Tengo una persona menor a 60 años, tiene 59 años, cumple a fines de este año los 60 y se quiere vacunar porque tiene problemas respiratorios. Y la otra consulta es una persona que la anoté en el formulario, como estaba muy desesperada por anotarse porque tiene muchos problemas de salud de base. Yo tengo otro medio para anotarla, ella le falta una información que yo la puedo conseguir por gente del RENAPER. Mi inquietud es, ¿la anoto por ese otro medio a pesar de que yo la ingresé en la planilla? Sí, anótala. Dale la oportunidad de que esté inscripta. Bien, vamos a cerrar. Y como vamos a cerrar, bien, después vamos a ir controlando con la profesora Cecilia, que vamos a pensar ahora después cómo hacemos para ver todos los que participaron ayer. Esténse atentos, porque por ejemplo lo de Perú, fíjense que lo avisé en el mismo día, porque no quedaba claro si iba a haber posibilidad de participar. O sea, yo les pido disculpas, yo ya lo sabía, pero Luigi no me habilitaba a invitar a la gente. Bueno, entonces por eso cuando me dijo sí, yo dije demos la oportunidad de participar. O sea que estén atentos porque cada vez que aparezca una posibilidad de participar, se las vamos a proponer para que la puedan aprovechar. Y lo último, sí, Iván. Disculpa, yo no me había anotado en la charla, pero como pasaron el link, yo me metí y le mandé un mail. No sé si Sí, ya te lo contesté, fíjate que ya te lo contesté, quédate tranquilo, bien. Entonces, profe. Sí. Sí, yo tengo a mis abuelos que son mayores de 60 años y ya están vacunados. ¿Lo puedo poner en el proyecto o no? Porque la verdad es que yo vecinos de mayores de 60 no tengo. Y los que tengo ya están vacunados, entonces no sé si los te digo, puedo meter. mira, me das pie para decirle lo mismo a todos. No es obligación, no tienen que cumplir. Lo que estamos queriendo es juntar información para dar pistas de por qué todavía queda un 30% de personas mayores que no están ni registradas, ni vacunadas, ni sabemos por qué. No están ni registradas ni vacunadas, ¿sí? Y estamos haciendo esto que está haciendo Celia. Fíjense que Celia, a partir de que se movilizó, encontró una persona y está buscando ella, además de haberlo informado, las estrategias para facilitarle. Y en otros casos, cuando ustedes nos dan la información, nosotros la pasamos y la gente piensa estrategias para resolver los problemas que les decimos que tiene la gente. Bien. Acá Natalina está diciendo que a una persona le dijeron que como había tenido COVID, tenía que esperar 6 meses para inscribirse. Yo no lo tengo muy presente, pero me parece que cuando vos te inscribís, todas esas preguntas están incluidas en el formulario. Si tuviste COVID, si no tuviste, y te van dando allí mismo las pautas del momento en que te podés, ¿cómo se llama? Vacunar. Sí. Porque... Sí, dale. No, que ponelo, Natalín, ponelo, porque también eso es parte de lo que se toma como información. ¿Sí? Que una cosa que vamos a informar es, la gente dice que si tiene COVID no se puede vacunar por tanto tiempo. Y quizás lo que haya que hacer es la campaña para decir, no, si usted tuvo COVID, en tanto tiempo tiene que vacunarse. ¿Sí? Como también, por favor, tengamos en cuenta que estar vacunado no evita que nos contagiemos. ¿Sí? O sea que si ustedes ya... algo que probablemente tenga que ver con esta información que se empieza a recolectar de por qué la gente no se vacunó, se empieza a constatar de que mucha gente perdió el turno, y no sé si ustedes escucharon que están habiendo en estos días vacunación a demanda, es decir, que la gente se presenta sin turno y los están vacunando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque evidentemente algo de la aplicación en alguna parte de la población no funcionó, y si ustedes escuchan la radio o algunos medios de comunicación, están advirtiendo que
en la provincia de Buenos Aires se están vacunando a demanda. Eso también es una información que la pueden hacer circular. Bien, entonces para cerrar, el mismo pedido de siempre, que hoy no lo hicimos al principio, así no lo repetimos, lo vamos a hacer ahora. Cuídense, ¿sí? Posterguen la gratificación. Principio de realidad, dijo la profe ayer que se llama, este fin de semana, viene el fin de semana, viene el momento donde todos quieren estar con la gente que quieren, pospongan, posterguen esa gratificación, traten de no encontrarse, mírense por WhatsApp, por Zoom, por Meet, si van a encontrarse con alguien que sea al aire libre, aunque estén al aire libre con barbijo, con 2 metros de distancia. Después de que se encuentran con esa persona o fueron a algún lado, lávense las manos y si tienen que estar en un lugar cerrado, mantengan la ventilación cruzada. Cuídense porque tenemos en este momento la curva, se está convirtiendo en una meseta, pero es muy grave la situación, estamos perdiendo mucha gente querida, ¿sí? No son números, las personas que perdemos no son números, ¿sí? Son nuestros compañeros, son nuestros amigos, son nuestros familiares. Entonces lo que tenemos que evitar es eso, que esta enfermedad, este virus termine dejándonos estas pérdidas que son irreparables. Y contribuyamos con este cuidado. Ceci, nada más, cuídense, cuidémonos, ¿sí? Cuidemos a todos. Buen fin de semana, gracias. Hasta el jueves. Nos vemos. Chau, chau. Adiós. Gracias.